¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuchen, cómo nos escuchen y en la hora que nos escuchen. Hoy vamos a hablar de un tema que, como viene en el título del podcast, está en alemán, el adiós, ¿no? Yo quiero en este podcast mencionar que pues la vida da muchos cambios, muchos cambios y debido a mi actividad profesional he tenido que cambiar de puesto, me subieron, me ascendieron, como quieran verse, o me dieron más trabajo, como quieran verle. Y entonces tuve que, desgraciadamente, dejar mis clases de alemán. A veces en la vida hay que dejar cosas que a veces nos gustan y hacer cosas que tal vez no es que no nos gusten mucho, pero tenemos que afrontar ciertos retos, ciertas situaciones que ya no se pueden dar. Yo tuve que dejar el alemán, ¿no? Entonces, y para mí este curso de alemán que estaba tomando era maravilloso porque llega en un momento en la vida en que me llena mucho, ¿sí? Yo ahí conocí a chicos extraordinarios, ¿sí? Puedo que se me olvide alguno, les puedo decir, no sé, Josué, Anuar, Romer, Diana, que va a ser un excelente médico, Gael, Mariel, Michelle, Nico, Samuel, Edgar. Todos ellos fueron parte de mi vida por algunos meses y todos ellos son chicos maravillosos, seres extraordinarios. Y yo que estoy más viejo, me permito leer sus corazones muchas veces. Entonces yo puedo decir que los hermanos Anuar y Rommel son extraordinariamente amigables, amistosos, son muy generosos, son muy hiperactivos, Rommel sobre todo, y Anuar es como más el ancla de su hermano, ¿no? Son chicos que su generosidad está a toda prueba, ¿no? Diana, que a ella no la conocía en persona, pero sí en línea, porque tomo clases en línea, porque es de un pueblo más lejano, extraordinaria, va a ser una doctora seguramente muy buena doctora. Gael, muy creativo, muy dado a tener esos destellos inteligentes, claros, precisos, eh, realmente con intensidad en su vida. Mariel, una chica brillantísima que también tuvo que dejar el alemán por un periodo porque tiene que hacer otras actividades y quiere hacer otras actividades, muy inquieta, muy brillante, la mejor estudiante. Eh, Michelle también, todo un personaje generoso, fantástico, un chico muy capaz de presentar esa capacidad de darse, de expresarse. Nico, el que es más callado, reservado, pero no menos intenso. Samuel, el que va a ser el futuro economista, también muy abierto, muy dinámico, también muy inteligente. Edgar, que entró después y que es también, Edgar, alguien que ya trabaja, pero que tiene ese impulso muy básico para poder ser más todavía. Josué, que es una persona que también ha estado con nosotros acompañándonos y que les da un matiz muy particular. A todos ellos, y si me falta alguno, disculpen, pero a todos ellos los llevo en el corazón, ¿sí? A ellos les digo lo que se llama este capítulo, que tiene una palabra alemán para decir adiós, ¿sí? Adiós, pero hasta luego, nos veremos después. Ellos me enseñaron a ser un poco más joven. Llegan a la vida, como llega a la vida muchas cosas en nuestra vida, en el momento preciso y adecuado. Pero también a veces la vida te lleva a irte a otro espacio. Y entonces tienes que decir adiós a ellos. Y también tuve que decir adiós a mis clases que daba en una universidad jesuita aquí en Guadalajara, en México. Yo daba una clase y lo disfrutaba muchísimo porque el campo universitario era hermoso, es hermoso, sus árboles, sus pastos, su capilla, me llenaba mucho de vida y está bien y estuvo muy bien en su tiempo. Lamento haberlo dejado, me pesa haberlo dejado, pero en la vida hay que dejar cosas. ¿Y por qué? Porque luego hay otros retos que hay que seguir. Lo cual no quiere decir que se van definitivamente, sino que se conservan como un tesoro. Esas cosas que te dan vida, como estos queridísimos compañeros, jóvenes, todos brillantes,
que me dieron vida y que la dinámica con ellos era muy agradable. Eran geniales cuando me hablaban de tú, cuando empezaban viendo al viejo que estaba ahí, pero era el tú, y recobraba yo la vida y me enseñaban muchas cosas. Y yo estaba pariendo chayotes con el alemán y ellos se les daba con su clásica inteligencia juvenil aprender muy bien todo. Pero esas cosas quedan atrás, sin embargo se conservan. Como yo conservo a estos chicos o a mi experiencia de clases en el ITESO, que es la Universidad Jesuita, siempre los tendré ahí. Entonces a ellos, por eso les digo, a los chicos les digo auf Wiedersehen, es decir, nos veremos después. Algo aprendí de alemán. Pero también me quiero referir a otras cosas, ¿no? Es decir, cuando dejamos cosas atrás o que la vida nos lleva a que se vayan cosas que tanto queremos, a veces dejan huecos que son difíciles de llenar. Quiero hablar especialmente hoy del caso de cuando papá o mamá, a ti, joven o chica, joven, chico, joven, a veces los papás se van y dejan huecos que nada los va a poder llenar, ¿sí? Es decir, puede ser que tu papá, o puede ser que tu mamá, o puede ser que los dos se hayan ido por cualquier razón, ¿sí? Puede ser que alguien falleció, pero puede ser también un divorcio. Y nuestros padres son como nuestros pilares. Mi papá fue muy ausente, ¿no? Prácticamente no existía técnicamente en mi vida y dejó un hueco muy grande. Y distinto a lo que muchos pueden decir, ese hueco no hay nadie que lo pueda llenar más que el papá, en mi caso, ¿no? Se fue el papá. Y cuando él regresaba de vez en cuando, yo sentía una tranquilidad porque me sentía seguro, me sentía tranquilo, aunque yo sé que se iba a ir después otra vez. En fin, cuando los papás se van, mamá, papá o los dos, ¿sí? Cuando se alejan, cuando ellos se van o cuando mi papá y mi mamá deciden divorciarse, puede ser el caso, y entonces ellos se van, él se va o ella se va o los dos se van. Nos sentimos muy confundidos, mucho dolor y queda un hueco de aquello que solamente un papá o una mamá puede llenar. Nadie más lo va a llenar, nadie puede llenarlo. O sea, quitémonos de la cabeza que algo va a llenarlo. No, no lo va a llenar. Decía Henry Nowen que ante esas cosas tenemos que aprender a tejer muy fino en ese hueco. No quiere decir que vamos a tapar el hueco, no quiere decir que lo vamos a llenar con algo. Vamos a tejer sobre ese hueco para que ese hueco cada vez vaya cicatrizando mejor, pero la cicatriz queda. Cuando papá o mamá se va, hay que siempre tener en la cabeza que uno de hijo no es responsable de eso. No somos responsables de eso y no podemos más que contemplar el hecho de que él o ella se fue. No podemos más que observar, tratar de entender algo que va a ser inentendible para nosotros, al menos cuando uno está joven no lo va a entender nunca, hasta que esté grande y quién sabe. Entonces, cuando ellos se van, cuando él se va o cuando ella se va, el dolor queda, porque queda un hueco muy profundo, un hueco que existe y que es fuente de un dolor que tiene que ver más con la soledad, con el hecho de que hay algo en mí que está roto y hay algo en mí que me hace falta, ¿sí? Podemos ser adultos grandes y aún así saber que tenemos ese hueco. Yo lo tengo, el hueco. Yo tengo ese hueco. Está ahí y nada lo va a llenar. Y entonces con el tiempo uno tiene que aprender a repaternalizar su relación con la vida y rematernizar su relación con la vida. Depende quién te falta, o los dos. Repaternalizar tu relación con la vida es aprender que ese hueco está ahí, que no hay que buscarlo llenar con nada, respetuosamente reconocer que existió esa persona, o que esa persona se alejó, o que esa persona se fue,
y que no es tu culpa, sino saber que ese es un ser humano que en su defecto o en su ausencia se fue por alguna razón. En el caso del papá, repaternalizamos la relación, es decir, tenemos que encontrar maneras para poder rearmar mi paternidad en mí, ¿sí? La gente que perdemos o que tenemos la ausencia de uno de los dos o los dos papás, tenemos que repaternalizar, tenemos que encontrar otra vez el significado de ser padre en mi propia experiencia, ¿sí? Y entonces repaternalizarme es reencontrarme, buscar esos significados de ser padre y dármelos a mí. Yo cuando era niño y me vi en la necesidad de repaternalizar mi vida, pues ya les he contado. Yo repaternalicé la vida buscando respuestas sobre mi ausente paternidad, ¿sí? De mi ausencia de la figura paternal. No estoy hablando de la configuración masculina que dicen que te da el valor, que te da la fortaleza. Sí, eso sí. Eso existe y eso es manera de solventarlo. Uno va con un psicólogo y todo eso, pero yo estoy hablando más bien de la dimensión espiritual interior. Y entonces descubrimos que Dios nos da los recursos para repaternalizarnos. Es decir, somos adoptados por Dios y nos da los recursos para hacerlo. Yo cuando era niño y luego iba en los conventos ahí que corría por todos lados, el convento de la Basílica de Zapopan, pues curiosamente encontraba frailes religiosos que me robé un pedazo de ellos, me robé su paternidad. Ellos también son padres, ¿no? Tienen ese temperamento paternal y me robé esa paternidad, me robé ese sentirme confiado, me robé esa capacidad de comunicarme, me gustaba. Había un fraile que se llamaba, no sé, Ricardo Barriga, que era encargado de la cocina del convento, y entonces él me decía, vente, vamos a limpiar frijoles, pero era un tipo con una voz de locutor de radio impresionante, ¿sí? Pero limpiando frijoles, que se imaginan que limpiar frijoles para un montón de frailes que vivían allí, pues era una tarea muy ardua. Pero le robaba paternidad, porque él me explicaba y me decía, y era un poco tosco, esa tosquedad masculina tan necesaria, y le robaba esa paternidad. Otros frailes también les robé paternidad, otros les robé seguridad. Dios me dio pedacitos de paternidad, me repaternalizó la vida, ¿sí? Me trató de dar esos elementos no para que tapara mi hueco, sino para tejer sobre ese hueco de manera fina y encontrar mi propia capacidad de ser padre ahora yo, ¿sí? Que ahora soy padre en esa experiencia. ¿Qué es lo que me enseña la ausencia de mi padre? Que yo puedo ser un padre excelente y lo trato de hacer y busco la forma de ser un padre excelente. He sido un buen padre a partir de mi ausencia de la experiencia paterna. Pero si eres mujer también. ¿Por qué? Porque la ausencia de tu padre tienes que enseñarte a recobrar el sentido, si eres mujer, de admiración, de belleza, de ser princesa de tu padre. Tienes que volver a encontrar el símbolo de esa princesa en ti, de esa gran valía que tienes como mujer, de poder lanzarte al mundo sabiendo y pensando que tendrás que robar partes de la paternalidad en las experiencias que Dios te vaya permitiendo, no para que llenes el hueco, sino para que tejas fino, muy fino, sobre ese hueco. Entonces yo me robé la paternidad de muchos sacerdotes. Hay un sacerdote muy, muy querido que para mí yo lo considero como mi padre espiritual, ya lo he dicho muchas veces. Pues a él le robé mucha paternidad. Él me decía cosas que un padre dice,
¿sí? Me decía, cuando tenía un desafío en la vida, me decía, lánzate, flaco. Yo era flaco, claro. Era un joven flaco, delgado, escuálido. Entonces, el lanzarte flaco era unas palabras donde yo pude asimilar la paternidad de Dios en esa experiencia. Y robaba eso que me faltaba. Y la última vez que lo vi, también me dijo con toda la tranquilidad del mundo, todo va a estar bien. Y yo me sentí muy bien, porque lo sentí como Dios a través de él me adoptaba como hijo. Yo soy padre, pero Dios es mi padre y lo rellené y tejí fino sobre ese hueco a partir de esa experiencia paternal que pude tener, ¿sí? A partir de eso soy padre, pero también pasa con la madre, es decir, la sensación de ternura, de bondad, de generosidad. Si no hay madre, pues hay que buscarla, rematernalizar tu vida, encontrarte con los actos generosos de ternura, de compasión, de generosidad de Dios, para que puedas tejer muy fino sobre ese hoyo que es muy maternal, ¿sí? Rematernalizas tu relación. La otra vez leía un texto, me pareció genial, sobre un niño que llegó, que su madre estaba enferma, muy enferma, y que entonces fue, no sé quién me lo mandó, pero que fue a la farmacia, y entonces le dijo al farmacéutico que por favor le diera una medicina para salvarle la vida a su mamá porque estaba muriendo. Y el farmacéutico, lleno de compasión, le dijo, es que yo no tengo esa medicina. Te acompaño a la iglesia y le pides a Dios que Él es el único que puede curarle. Entonces el niño fue con el farmacéutico y ahí van los dos a la iglesia. Y entonces el niño fue con la imagen de Jesús que estaba ahí en la cruz y le dijo, quiero que cures a mi mamá. Tú puedes curarla. Y si no la curas, te voy a acusar con tu mamá de que no me ayudaste. Es maravilloso cómo el evocar a la madre evoca esa parte tan esencial de la compasión y del cariño. Y el niño iba a acusar a Dios con su mamá de que no le hiciera caso. El padre, el sacerdote que estaba ahí, se enterneció tanto que lo acompañó a su casa. Y cuando llegó a su casa, su mamá ya no estaba en la cama. Él asustado buscó a su mamá y la encontró en la cocina. Y le dijo, hijo, te agradezco porque mandaste un médico que me sanó. Y el hijo se quedó muy contento, dijo, es cierto, entonces vino a sanarte, con toda la inocencia de un niño. Pero invocó a una mamá. Si tú no tienes mamá, si tu mamá se fue, ¿sí? Tienes que rematernalizar tu vida con todas las muestras de compasión. Si eres hombre, tienes que dejarte ser blandito en tu corazón para que no se amargue y no se endurezca y permitir, ¿sí?, todos los gestos de ternura y de amor de Dios que te permiten absorber esa maternidad ausente. Si eres mujer, la maternidad te da identidad. Tienes que aprender a reconocer la identidad que Dios Madre, porque Dios es Padre y Madre, también te enseña. Rematernalizamos nuestra vida. Cuando alguno de los dos no está o los dos no están, Dios nos pone los recursos para poder tejer fino sobre esos huecos, los cuales no los va a llenar nadie, ni un padrastro, ni una madrastra, ni una amiga, ni un maestro, ni una maestra. Ellos te pueden dar o pueden ser instrumentos para que Dios te dé esos elementos que te ayuden a ser después a ti una excelente madre o un excelente padre. Pero tienes que repaternalizar tu relación con la vida, absorber, roba todos los elementos de paternidad y todos los elementos de maternidad. Lo que te aseguro es que la nostalgia de la ausencia va a estar allí, siempre. Siempre es siempre. Nunca se va a ir. Pero está bien. No te voy a vender ideas falsas. No te voy a vender esperanzas malévolas. No, no se va a ir.
no va a llegar algo o alguien a llenar ese hueco, pero repaternaliza para que tengas todos esos elementos, que los absorbas de los que Dios te da, para que tejas muy fino sobre ese hueco y no tengamos que buscar padres y madres que en el momento dado pueden ser incluso perjudiciales para nosotros. Mi padre fue ausente, pero al final tuve a mi padre y era ausente emocionalmente. No quiere decir que a veces no estaba allí, pero era ausente emocionalmente. Yo quise mucho a mi papá, mucho. No sé si él se daría cuenta de eso. Tal vez sí, tal vez no. Pero él estaba lejos, muy lejos. Entiendo que su vida fue muy complicada en muchos sentidos y no justificó su proceder en muchos otros. Pero es ser humano que también tal vez tuvo esa ausencia. Yo no quiero repetir la ausencia. Por eso trato de ser un buen padre, a veces un poco aprensivo, ¿sí? Pero trato de ser un buen padre. Y si tú estás tratando de ser una buena madre, ¿sí? Cuando no tuviste madre, cuando como hombre no la tuviste o como mujer no lo tuviste, si no lo tuviste la capacidad de ser flojito de corazón que da la mamá o tener esa identidad maternal que toda mujer también necesita, entonces date cuenta que hay que tejer fino sobre ese gran agujero. Los que tenemos padres ausentes, ¿sí? Padre o madre ausente, les tengo una noticia. Siempre lo seremos, pero está bien, porque nos permite tener una sensibilidad muy especial. Nos permite crecer con un pequeño hueco, pero donde en ese pequeño hueco puede florecer mucha capacidad de amar y de ser amados. Ese hueco nos ayuda a descubrirnos, nos ayuda a estar allí, nos ayuda a vivir en esos espacios donde de pronto podemos sentir la necesidad de decir: papá, cómo te extraño, mamá, cómo te extraño, qué falta me hiciste, padre, qué falta me hiciste, madre. Pero está bien, esos son los huecos. ¿Y saben qué? Son huecos sobre los que Dios teje muy fino. A veces, si estamos rotos, está bien estar rotos. Porque hay cosas que están rotas que son hermosas, son obras de arte, ¿sí? Un ser roto puede ser una obra de arte porque, pues, de seres rotos siempre se acercó Jesús en el camino, con seres rotos, con seres lastimados y heridos. Y que su herida muchas veces no sanó, se quedó la cicatriz, pero siguieron caminando y eso los hacía más auténticos, más enteros y capaces de amar de una manera que no es posible amar bajo otras condiciones, bajo ninguna otra condición. Si tu papá o tu mamá no está porque falleció, porque papá y mamá se divorciaron, porque se distanciaron, porque nunca los conociste, a alguno de los dos o a los dos, está bien. Vamos aprendiendo a tejer fino, muy fino sobre esos huecos. No lo intentes llenar con nada. Dios da los recursos para repaternalizar tu relación y rematernalizar tu relación con la vida. Una vez que logres eso, que logres adquirir esos valores, esos elementos, esas identidades, esos requerimientos emocionales y espirituales de padre o de madre, entonces estarás listo para ser un buen padre y una buena madre. Pero la nostalgia no se va. Déjala ahí. Es bueno que sepas que esa fragilidad te ayuda a caminar. Es bueno a veces saber que uno es un roto. Y cuando uno está roto en la vida, a veces es muy bueno ayudando a otros rotos. Y entre varios rotos se completan muchos, ¿no? Entonces,
hablar con alguien que tiene ausencia de papá o de mamá, ¿qué les puedo decir? No todo el mundo lo entiende, solamente un roto, como tú, como yo. Mm, Papá se fue, repaternalicemos la fortaleza de papá. Si eres mujer, descubre tu sentido de belleza, de princesa que el papá da. Tómalo, trabájalo, repaternalízate. Si eres hombre, el sentido de fortaleza que el papá da, absórbelo, róbatelo de otros lados. Repaternaliza tu relación con la vida. Si la que se fue es la mamá, hombre, varón, permítete sentir. Aprende cómo Dios te da la ternura por medio de otros o de otras experiencias para que tu corazón no se endurezca. Si eres mujer, aprende, sí, a tomar tu identidad como mujer a partir de lo que Dios te vaya dando en el camino para que así sea. No hay otro camino. No es que, y los voy a corregir aquí, es que mi abuelo fue como mi papá, mi abuela fue como mi mamá, sí, pero no es tu papá y no es tu mamá. Y si está el hueco ahí, está el hueco. Teje fino sobre él. No lo sustituyas, porque incluso la ausencia es un valor muy importante para ti. Porque la ausencia de eso te enseña y te educa y te fortalece. Porque la ausencia de eso también es enseñanza. Y también es capacidad de amar y de darse. Entonces, ahí está. Yo tuve que decir adiós al alemán y lo lamento mucho. Yo a mis compañeros de alemán que aprendí a quererlos muchísimos, les puedo decir lo siguiente. Sie sei das Beste, was mir in vielen Jahren passiert ist. Ellos me entenderán. ¿Sí? Ellos me entenderán perfectamente bien. A todos esos chicos, gracias por haberme permitido transitar este pedacito de meses con su vida. No saben todo lo bueno que fueron para mí ellos. Sí. Al ITESO, la universidad, magnífico. Hasta el rector me despedí. Y así en la vida son ellos, son los papás, son los amigos. Y Dios te va llevando despacito y te regresa rápido. Entiéndase cómo se entienda. Muy bien. Este es un episodio más de teología para la vida cotidiana. Mi nombre es Rafael Espinosa. Voy a tratar de grabar el siguiente porque tengo que viajar. Mañana salgo a Alemania, 2 semanas, a ver si alcanzo a grabar allá algo. ¿Sí? Prometo, voy a hacerle la lucha. Por lo pronto, auf Wiedersehen. Nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias.